Bien, continuamos en Bitácora Política, tal como lo habíamos anticipado. Está con nosotros ahora el politólogo Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por visitarnos. Te quiero invitar, antes de ir al enfoque del aspecto político tras la muerte del Indio Solari, a escuchar una de las cosas más interesantes que yo escuché en esas horas posteriores a la muerte del Indio, pronunciadas por el periodista Ernesto Tenenbaum, que además es psicólogo. Digo, como para comprender un poco mejor el contexto de sus palabras en Radio Con Vos. Se refería en principio a Milei. Te invito a que lo escuchemos y después me ayudas a analizar lo que dice Tenenbaum. ¿Puede ser? Perfecto. Él no ve un músico, él ve todo aquello que él odia o que él desprecia o que su gente desprecia y entonces no lo homenajea. Entonces, ¿en qué quedamos? Los que lo homenajean lo hacen porque no es peronista, pero que lo rechazan porque es peronista. ¿Es peronista o no es peronista? Qué quilombo, ¿no? Entonces, en ese quilombo, me parece, insisto, creo que hay 3 o 4 cosas que hay un sector de la sociedad que expresa Milei y que expresa Jorge Macri que, primero, le tienen miedo al conurbano. Entonces, como esto es visto como algo del conurbano, nada, reaccionan despavoridos, no saben qué hacer. Después, son peronistas, son los que ponen las patas en la fuente. Entonces, no, son la barbarie, la escoria de la humanidad, no le vamos a dar lugar. Después, son zurdos, bueno, hay un acercamiento que es muy intolerante en todo esto. Yo, a ver, voy a hacer un comentario muy peronista, que es, así como en un momento prohibían nombrar el nombre de Perón, ahora no pueden nombrar el nombre del Indio Solari. Es básicamente la misma reacción. Es decir, y entonces, en lugar de entender que una parte del pueblo, muy importante, primero no rechaza, segundo adhiere, tercero siente profundamente a personajes como el Indio Solari, con lo cual merecen mínimo respeto y ser incluidos. Eso que dice el obrero diciendo, este tipo me incluyó, este tipo habló, a nosotros nadie nos habla, y este tipo nos habló. Bueno, el tipo que excluye al Indio Solari de los homenajes, los está excluyendo de vuelta. Y voy a hacer, esto es totalmente, no sé si es una hipérbole lo que voy a hacer, porque no sé lo que es una hipérbole, pero me parece que la palabra tiene que ver con eso, una asociación totalmente arbitraria. Milei este fin de semana, mientras hablaba contra los periodistas, o sea, de esto no hablaba, pero hablaba contra los periodistas, hizo un tachín con que los salarios en dólares están más altos que en todos los países de América Latina. Y yo lo voy a hacer, probablemente sea cierto, pero le voy a hacer el siguiente ejercicio. Si un dólar está quieto, y la inflación sube 50% y los salarios suben 25%. Con esos salarios vos comprás mucho menos, comprás más dólares, pero comprás mucho menos de todo lo demás. Bueno, eso es lo que pasó. Pablo. Bueno, es un montón todo lo que dijo y son cosas diferentes unas de otras, aunque claramente el rechazo como posición pública del gobierno genera este tipo también de enojos, ¿no? Está particularmente enojado Ernesto Tenenbaum y es entendible. La primera cuestión que tiene que ver con el rechazo, y escuchando algunos detalles de los protagonistas de las horas inmediatas al evento de la muerte, es que hay una desconexión porque del otro lado en el gobierno no se sabe qué hacer, no hay una respuesta. Yo creo que ahí hay un momento, acorde a cómo procede este gobierno, de cálculo respecto de qué hacer, qué decir, los agarra, por estas mismas cosas que menciona quizá Tenenbaum, desconcertados, ¿no? Y entonces hay una especie de teléfono descompuesto de que si va a haber una habilitación del lugar público para hacerlo, el miedo a que el Congreso se constituya en el escenario de todas estas categorías que han salido de manos de comunicadores de la Libertad Avanza, reciclando los prejuicios y las categorías más peyorativas, ¿no? de las consideraciones sobre el peronismo históricamente. Y creo que lo que ocurre es que no tienen una respuesta para eso, el fenómeno los desborda. Claramente los desborda por esto que menciona Tenenbaum, que es una desconexión absoluta con ese universo de sensibilidades que se despertó a propósito de la novedad, a propósito del acontecimiento de la muerte. Porque no entienden lo popular y porque no entienden una clase de liderazgo no artificial, como es el de Solari, construido a lo largo de una trayectoria
acompañando el derrotero de muchas ilusiones y de muchas utopías de distintas generaciones, porque es un artista que junto con ese contexto de esa banda, que supo articular una poesía y una forma particular de crear música, hay algo muy original en la musicalidad propuesta por Redondos de Ricota desde un comienzo, sumado a los aspectos culturales o contraculturales, como su compromiso con la escena under, como no casarse con el sistema desde el punto de vista empresarial y demás, que va performando una identidad y que le va dando, a partir de esa compleja articulación metafórica que sus letras van proponiendo, la ilusión de que hay un lugar para una cantidad de subjetividades en un país como Argentina, donde no tenemos una crisis espontáneamente de la nada cada muchos años, sino que reiteradamente generaciones y generaciones vuelven a pasar por procesos de frustración. Creo que lo decía recién de alguna manera Bailo, como comentando este momento. Bueno, los Redondos le hablaron a las generaciones que salían desahuciadas de los 70, de un clima de violencia política, a las generaciones que se chocaron con la crisis del 89, con una hiperinflación que no le daba lugar en una estructura socioeconómica a muchísima gente, que pagaba las consecuencias de los desastres económicos heredados y de los propios construidos en ese periodo. Le habla también a una generación que viene persiguiendo también todo este tipo de estigmatizaciones a lo largo de la década del 90, momento en que se genera otro proceso de exclusión que termina en un momento muy negativo de la vida económica y social del país. Y luego de eso también sabe articular un lenguaje para construir una esperanza en un momento de mayor crecimiento, y ahí viene quizá punto confuso donde se los quiere escribir en la llamada grieta política como tomando partido a propósito de una facción. Que él exprese en un momento de su vida sus simpatías por un liderazgo político y su amistad inclusive con algunos miembros del campo político, referentes, electores. Bueno, eso no quiere decir que haya una renuncia a todo eso que lo volvía potente, que es esa capacidad de darle a las distintas generaciones un lugar para encontrar la posibilidad de una utopía más allá de las adversidades que presentaba el momento, ¿no? Y entonces cuando todo eso llega al momento actual, al tiempo actual, y tenemos un gobierno de las características que tenemos, con una incapacidad cabal de comprender eso, de comprender esa forma de combatir la angustia que ha construido la poesía popular, y en este caso la de Solari, bueno, realmente no lo pueden entender. Y bueno, ¿y por qué? Y porque sí, es posible que lo de Milei sea en cierta medida un liderazgo político, pero está construido bajo otras circunstancias y dispositivos que son absolutamente distintos. Entonces, en un caso, la artificialidad de una forma de construcción y de presentación pública, con los andamiajes simbólicos que eso significa, no le hacen lugar a la comprensión de algo que se constituye de otra manera, de otra temporalidad, y que además acumula fidelidades, porque ahí en lo que se veía en los funerales y lo que se veía en todos los momentos previos, hasta que se encontró el lugar a donde lo iban a poder ir a despedir, y eso se comunicó y se organizó, y luego fue la experiencia realmente maravillosa que fue desde el punto de vista de la paz en la que se llevó todo eso, contra todo el prejuicio y contra todo la amenaza o la campaña del miedo de los desmanes que eso iba a dejar. Bueno, ahí entonces toda esa gente fue mostrando su presencia en los lugares públicos hasta tanto eso se pudiera enfocar, porque claramente había necesidad de resolver eso hacia algún lugar. Pablo, dos escenarios para dos preguntas, dos escenarios diferentes. El primero, el del artista, el del poeta, el del cantor, el del músico. Y aquí hago una referencia a un gran poeta de Corrientes, al que su pueblo le decía: hemos venido a escucharnos en tu garganta, a hallarle mensura común al sentimiento. Esto explica
ese romance que el indio construyó a lo largo del tiempo con su pueblo, especialmente con los sectores populares. Y el otro escenario, el posterior al de su muerte, ¿qué vacío llenaron los sectores populares con la muerte del Indio Solari? Yo creo que, como ha expresado más de un miembro de esa comunidad, de esa iglesia, algunos le dicen tribus, otros Sí. le dicen, bueno, lo de la misa quiere decir que de alguna manera del otro lado hay una iglesia, hay una comunidad y hay algo que esa misa organiza, ¿no? Y en eso hay que ver también, no solamente cómo le habla individualmente, eso lo han dicho muchos de los entrevistados. A mí me habló al oído, dice alguno, otro dice, cuando yo estaba en la desesperanza absoluta, sus letras me dieron un elemento para curarme, me hicieron creer en mí. Bueno, todo eso es lo misterioso que tiene el artista popular, lo haga en el formato musical del folclore, lo haga en el rock o lo haga desde otro lugar. Y el misticismo que Que eso desprende, ¿no? Porque ahí hay una dirección directa, una relación directa entre el artista y el sujeto, ¿no? Lo que hay que entender es que eso a la larga funciona también como un dispositivo de producción de subjetividades ahí donde el discurso político te excluye totalmente porque sos la lacra, el drogadicto, el marginal, el que hace todo lo que esta gente se ha encargado de describir, que haría el supuesto aluvión zoológico y demás, ¿no? Que es una frase que se reeditó y es la frase que inaugura, qué sé yo, el antiperonismo, por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí hay una cuestión de una relación extraña donde la comunicación directa con el ídolo también permite construir ese lazo de comunidad, esa identidad particular que en los registros históricos anteriores no tiene una pertenencia partidaria y por eso es injusto que ahora se la quiera colocar ahí. Recién lo decía también Bailo, ¿no? Sería un error muy grande de la política tratar de capitalizar eso en el sentido de un eslogan, en el sentido de un intento de aproximación. Yo entiendo que esa comunidad no lo vería bien. ¿Pero qué mensaje deja Pablo finalmente? Es un mensaje de esperanza. De esperanza. Un mensaje de esperanza para todos aquellos que están excluidos de un discurso, de una lógica de comprender el mundo, de estas categorías donde te colocan, que son las categorías de marginalidad. Eso es lo que tiene por ahí de característico el conurbano como la forma estética más visible de esa expresión, pero también creo que eso ocurre en todo el país, ¿no? Esa gente que se veía no incluida, no asimilada en ningún proyecto que le permitiera desarrollarse subjetivamente. Bueno, y digo, ¿eran verdaderamente los rotos? No, decir que esa gente está rota es propio de una voluntad estigmatizante, ¿no? Claramente estamos todos muy mal. Esto ocurre en un momento en el que el país está muy mal. Y claramente otra vez los sectores de la sociedad que peor la pasan son aquellos que encontraban en las letras de Solari ese consuelo, ese milagro que les permitía redescubrirse, no como algo que había fracasado, ante el discurso del capitalismo de hoy o ante el discurso de la buena ciudadanía de ayer, ¿no? Entonces, eso devuelve un lugar. Yo no sé si es una esperanza de participar. Hay un lugar que es lo que este tipo de comunidades generan, ese principio de contención o de pertenencia. Pero no hay nada feliz en la muerte tampoco. Eso es algo que te pone en una contrariedad existencial muy fuerte. Por un lado, estás despidiendo al ídolo de toda tu vida, aquel que pensabas que te iba a acompañar, que seguramente lo seguirá haciendo. Pero por otro lado, también hay una necesidad de hacer saber que ese pueblo está y que si bien no va a poder asistir más a esas misas tal cual las conocía, tenía todo el derecho de ir a despedir a quien le había devuelto un lugar en el mundo. La última, Pablo, me imagino que habrá sido uno de los tantos argentinos que en algún momento se prendió de la televisión para ver el fenómeno, para escuchar los testimonios. ¿Hubo algún momento en particular que te haya conmovido? El de Virus, por ejemplo, cuando se acerca
la compañera Sí. del Indio Voz de Cerca, a una fan. Sí, que esa chica incluso estuvo ayer en una entrevista que fue muy interesante con Tenenbaum y con Mario O'Donnell también, que ya volviendo a quien nos daba el puntapié inicial. Y claramente ella lo que expresa era una angustia muy grande de todo lo que había perdido y que con cada pérdida, la de su madre, la de su amiga, la de aquel, había encontrado en las canciones una fuerza que claramente creo que nadie puede explicar, no la puede poner en palabras, es muy difícil que alguien te explique ese sentimiento en términos de un discurso racional. Pero que a ella le había devuelto las ganas de seguir peleando, y eso es muchísimo para mucha gente que hoy no tiene nada. Pero también están los testimonios de esta gente que dice, bueno, yo me salvé, yo hubiese sido ese fracaso que este discurso dice que sería, y me salvé porque él me dijo que yo tenía, me habló al oído y me dijo que alguna potencia para salir de esto yo tenía que tener una confianza en mí. Hay un muchacho que trabaja en la construcción que dio un mensaje muy, muy significativo en ese sentido, y creo que todos los reportajes que uno ha escuchado en estos días han tenido que ver con eso, con esa gente que estaba muy agradecida con haber tenido la posibilidad de un Indio Solari que les devolvió ese lugar. Pablo, gracias. Me quedo con dos aspectos que son importantes, han sido importantes de tu exposición, muy importantes. Uno es que nadie se puede apropiar de lo que fue la vida, la obra y la muerte, especialmente la manifestación masiva de casi 1 millón de personas. Y segundo, me quedo pensando qué difícil es intelectualizar un fenómeno popular, ¿no? Bueno, hacemos lo que podemos, a lo mejor fracasamos, pero hay cosas que uno las puede poner en palabras y efectivamente no van a explicar lo que le está pasando en el lugar más interno de la sensibilidad a muchísima gente. Uno trata de comprender que estas cosas tienen alguna regularidad, aunque son muy excepcionales. Ustedes mencionaban a Maradona, mencionaron a Perón, mucha gente lo ha mencionado a Alfonsín, otros lo han mencionado a Gardel, momentos donde la muerte de un ídolo ha sido muy movilizante. A veces ese ídolo es político y ha hecho posiblemente menos política y más poesía para llegar a algunos de esos lugares de la sensibilidad, en el sentido de que han devuelto esta posibilidad de la gente de subjetivarse, de sentirse parte de algo que los pueda contener. Y bueno, y por otro lado, lo inexplicable de cada momento, porque cada pérdida tiene su particularidad y le habla a una vena muy particular de nuestra sociedad argentina. Pablo, gracias, porque sé que hiciste un enorme esfuerzo para estar hoy con nosotros. Espero haber estado a la altura. No, por supuesto. Saludos a toda la audiencia. Gracias. El informe dedicado al Indio Solari se va a completar con un trabajo de la periodista María Agustina Rizzo, que compartiremos en un momento nada más aquí en Bitácora Política. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Tu living puede ser la mejor tribuna del mundial. Si sos asegurado Yapser, participá por un Smart TV de 65 pulgadas. Sorteamos uno por semana. ¿Cómo participar? Tené un seguro individual.
Regístrate en Yapsar Conecta y completa el formulario disponible en nuestras redes. Promoción válida hasta el 12 de junio de 2026. Ingresá y participa. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Caer en una estafa virtual es fácil, denunciar también. Los estafadores se hacen pasar por familiares, empresas o entidades oficiales. Desconfía de premios, inversiones rápidas o beneficios urgentes. No compartas claves, códigos o datos personales por teléfono, mensajes o visitas. Y si te sucede, primero denuncia en el mismo canal donde ocurrió la estafa. Guarda las pruebas y por último, comunícate con la policía. Ante una estafa digital, el primer paso importa. Para más información, ingresa en portal.entrerios.gov/seguridad y justicia. Gobierno de Entre Ríos. 799 controles de alcoholemias positivos en 2025. 799 decisiones irresponsables que pudieron terminar en tragedia. Terminar con este número depende de todos. Si tomaste alcohol, no manejes. Este es un mensaje de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir.
con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año.